Una vez más, damos la bienvenida a este su programa Buenos días, Señor, este espacio, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para empezar nuestros días meditando en la presencia, en la palabra de Dios, recibiendo estas palabras que nos consuelan, que nos levantan, que nos fortalecen y que nos llenan de mucho gozo y de mucha sabiduría. Recuerde que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera a nuestros caminos. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Como siempre, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, con amigos, con conocidos, en sus grupos de WhatsApp y bueno, donde más puedan. Denle clic al botoncito de compartir. También invitarles a que le den me gusta a este audio y a que se suscriban a nuestro canal y así seguir incrementando nuestra comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando entonces el libro de Miqueas, este capítulo 2 de este hermoso libro que hace parte del grupo de los profetas menores. Mirábamos en el capítulo anterior cómo Miqueas se nos presenta como un personaje que era de un pueblo pequeño al sur de Jerusalén, al suroeste de Jerusalén, y cómo desde el inicio pues él empieza o Dios mismo a través del profeta empieza a emitir juicios hacia esas naciones, hacia esos pueblos que de alguna manera se estaban comportando mal, se estaban llenando de idolatría, de malas costumbres y en resumen se habían alejado de los parámetros de Dios. Y aquí pues en el capítulo 2 continúa el juicio, porque esta es la primera parte del libro, los primeros 2 capítulos, y ahora viene el juicio hacia aquellos que tienen el poder. Esto pues era algo que sucedía y lo denunció Amós también, el profeta. Lo vimos también cuando estudiamos el libro de Amós, cómo pues Amós denuncia a aquellos poderosos que oprimen a los pobres y que hacen injusticias, aquellos que tienen el poder en sus manos y que no descansan hasta ver a otras personas pues mal, hasta ver a otras personas que terminan mal y que no levantan cabeza, o sea, se gozan en la maldad. Y eso es lo que dice aquí Miqueas en este capítulo 2. Vamos a leer. Dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuerpos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y en esta primera parte, pues, viene la denuncia hacia las personas que ostentaban el poder, que de alguna manera tenían cierto grado de poder porque pues tenían un poder político o porque tenían recursos económicos, tenían más recursos económicos, eran ricos, eran personas que tenían un estatus social alto. Y entonces aquí el profeta dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. O sea, de aquellos, dice, hay de aquellos que mientras están en la noche supuestamente descansando, están pensando cómo le hacen mal y cómo le hacen daño a otras personas inocentes. O sea, eso ya
eh, estamos hablando de un nivel de maldad alto. Estamos hablando de un nivel de maldad y de un nivel de corrupción a nivel mental, pues eh, bastante grande. Aquellos que se sientan a planear, a planificar con antelación cómo hacen daño a una persona o a una familia o a una comunidad o a un país. Porque hoy en día lo vemos. Desafortunadamente hay personas poderosos, que se reúnen en lugares secretos del mundo, de la tierra, y esto pues ya no son lugares tan secretos, porque ya todo esto pues se ha ventilado de alguna manera y ha salido a la luz. Hay grupos que se reúnen y maquinan el mal de pueblos enteros, de naciones, de territorios, y van desde planear guerras, planear hambrunas o, o lanzar pandemias, lanzar enfermedades y este tipo de cosas para arruinar pueblos enteros, solamente buscando sus intereses. Y eso es de lo que está hablando aquí. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Y dice aquí, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Y esto está haciendo alusión a lo que sucedió con Acab y Jezabel. Recordemos esa historia cuando un día Acab vino y pues se antojó de una viña, de la viña de Nabot, y vino y le dijo a Nabot que se la compraba. Le dijo: yo le compro su viña y le doy otra en otro lugar, porque parece ser que el terreno era muy bien, la viña estaba muy bien ubicada, el terreno estaba muy bien ubicado, y pues el rey Acab, que era uno de los reyes de Israel del norte, se antojó de esa viña, y Nabot le dijo que él no se la vendía porque esa era la heredad de sus padres. Pues Acab viene muy entristecido, llorando, porque pues Nabot no le había querido vender su viña, y le dice a su mujer, a Jezabel, y pues Jezabel lo ve, le dice: ¿por qué estás llorando, Acab? Y él le dice: no, pues porque a este señor Nabot no me quiso vender su viña. Entonces Jezabel le dije: pues no, que tú eres el rey, espere un momentico que yo le consigo eso. Y se ingenia una estrategia, levanta una falsa acusación contra este hombre, contra Nabot, diciendo que él estaba blasfemando a Dios, cuando, entre comillas, Israel estaba totalmente paganizado y estaba totalmente, la religión pues estaba totalmente corrompida. Pero bueno, le sacan esa acusación, una falsa acusación, a Nabot lo apedrean, y, y Acab termina apoderándose de la viña. Acab y Jezabel terminan apoderándose de la viña, o sea, se la robaron por la cara. Y eso es de lo que está hablando. Eso hacían los reyes. Dice que codician las heredades, las roban y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, ese era el panorama de lo que se estaba viviendo en Israel y también se estaba viviendo en Judá. Luego dice: por tanto, o sea, viendo eso, aquí hay una reacción que viene de parte de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. A todos los que tienen ese tipo de actitudes, a todos los que planifican con antelación hacer el mal, hacer este tipo de maldades, vendrá un tiempo malo. Y dice aquí: en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, o sea, se va a decir, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros, por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el profeta es que así como ustedes robaron propiedades, quitaron propiedades ilegalmente, así también va a venir otro
y se las va a quitar. Y eso es una cosa muy, muy fuerte y es una verdad que está también establecida en la palabra de Dios. Lo que se siembra, luego se recoge. Y esa es la gran verdad que aquí el Señor nos está mostrando. Hay un dicho popular que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y es la verdad, es prácticamente lo mismo que se está diciendo aquí. Si estos sembraron, o el que siembra, más bien corrupción, y el que quiere quitar, utilizar medios ilegales para robar propiedades o para apropiarse de bienes ajenos, pues lo que nos dice, según lo que nos dice la Biblia, a él también se los van a quitar. Esa es la gran realidad. Dice, por tanto, no habrá, dice el versículo 5, por tanto no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. Dice la segunda parte de nuestro pasaje, dice del versículo 6 al versículo 11, dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, porque está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Y aquí entonces le está hablando un poquito a los profetas. Y dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan. O sea, está tan corrompido o estaba tan corrompido el corazón de este pueblo que incluso callaban a los profetas. Había un grupo de personas había un grupo de personas comisionados por Dios, ungidos por el Señor, que profetizaban, que hablaban de parte de Dios, que traían mensajes, que traían palabras. Pues aquí los que figuran en la palabra de Dios y los más conocidos pues son los que están aquí marcados. Estamos hablando en este caso de Miqueas, de Isaías, de Amós, de Jeremías, de los profetas conocidos. Pero también habían unos profetas, digámoslo así, anónimos, que no están marcados en la Biblia, pero que estaban ahí y que eran personas escogidas por Dios, personas que recibían palabra de Dios, siervos que traían palabras para este pueblo que estaba tan mal encaminado. Y entonces, ¿qué le dicen a esos profetas que profetizan? Cállense. Dicen, no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Mire lo que dice. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué te dices? Casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que los israelitas no querían que esos profetas les dieran malas noticias. Querían recibir siempre buenas noticias, o sea, noticias positivas. No querían saber nada ni de juicio, ni de que los pecadores se van a ir al infierno, ni nada de eso. O sea, no querían saber nada de eso. O sea, ellos no querían creer que algo malo les podía suceder. Y entonces aquí nos encontramos un evangelio que se ha proliferado mucho, que es el evangelio de la extrema gracia. ¿Qué significa el evangelio de la extrema gracia? El evangelio de la extrema gracia consiste en que se ha predicado a muchas personas que tú eres salvo cuando recibes a Cristo y ya eres salvo así peques o no. Entonces hay muchas personas que piensan que
Hay muchas personas que piensan que entonces podemos pecar, podemos despelucarnos en el mundo, habiendo recibido a Cristo, obviamente, habiendo aceptado al Señor. Entonces no, podemos pecar, podemos despelucarnos en el mundo, podemos revolcarnos en el pecado, que igual vamos a ser salvos. Dios no nos va a hacer nada porque Dios es misericordia. Es un pensamiento equivocado y les voy a explicar por qué están equivocados. Primero, hay que saber que una persona que es salva no permanece en el pecado. El que es salvo, el que es de Dios, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca, en Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire, aquí lo está diciendo claramente. El que es de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Entonces aquí podemos concluir lo siguiente: que aquel que practica el pecado, que aquel que persiste en estar sumergido en el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Entonces aquí concluimos un tema que ha sido de mucha polémica en el mundo cristiano y en el mundo evangélico. El tema de la salvación. Muchos, se ha vuelto un debate muy amplio sobre si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Entonces, esta pregunta ha causado un debate grande durante siglos en el mundo cristiano y en el mundo evangélico. Unos dicen que la salvación sí se pierde. Otros dicen que la salvación no se pierde. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la salvación no se pierde. Lo que tenemos que preguntarnos es si se tiene o no se tiene la salvación. Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Una vez que la salvación se tiene, no se pierde. Pero el problema es, ¿se tiene la salvación o no se tiene la salvación? La pregunta que nos tenemos que hacer es esa. Nos hemos enfocado en la pregunta incorrecta. Bueno, entonces cuando una persona es salva, no peca. Cuando una persona es salva, no está sumergida en el pecado. ¿Cuáles son las características de una persona que no es salva? Pues que fluctúa mucho y mantiene en el pecado, mantiene en este tipo de cosas bajas. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Mire, que hay personas que no quieren que se les hable de este tipo de temas. Y hay iglesias, hay congregaciones donde no tocan la realidad del infierno. No hablan de la realidad del infierno. No hablan de que el hombre necesita salvación. Pero en cambio han cambiado el mensaje por un evangelio de la prosperidad. Por un evangelio donde te dicen, todo te va a ir bien, vas a tener bendición, vas a tener abundancia, vas a tener buenas cosas en tu vida, tú sigue adelante porque tú eres una gran persona, Dios te hizo grande, tú eres poderoso. Pero no hablan de la salvación y no hablan del tema de la Biblia, tener un arrepentimiento verdadero. Ese es el tema de la Biblia. Ese es el tema de la Biblia y ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Que el Señor nos lleva a tener un arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que la gente decía en esa época. O sea, no querían
creer que algo malo podía sucederles. Por eso no querían escuchar a los profetas. Les dicen que Dios no está enojado y que ese no es el modo de actuar, que Dios siempre los va a tratar bien, que Dios es el Dios que perdona y que así pequen, pues Dios siempre los va a perdonar. O sea, ese es básicamente el mensaje que estaban diciendo en ese tiempo. Y entonces aquí lo dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Mire, en otras palabras dice que si ustedes fueron mi pueblo, porque ahora son mis enemigos, a los que vuelven de la guerra y van tranquilos por el camino les arrebatan la ropa. O sea, en otras palabras, hay un dicho popular que dice: al caído caerle. Y eso era lo que hacían. Al que estaba mal, venían y le robaban, venían y lo pisoteaban, venían y le quitaban lo poquito que tenían. Dice: y a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Mire lo que está diciendo. O sea, aquí una vez más Miqueas está denunciando el pecado del pueblo, los pecados y las injusticias que estaban cometiendo. Cómo que a las mujeres les quitan las casas, las mujeres indefensas, quizá viudas, a los hijos les arrebatan las riquezas que Dios mismo dio. O sea, a través de engaños, a través de injusticias, a través de usura, a través de cosas pues aberrantes. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué les dice el Señor? Mire, aquí en el versículo 10 dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno anda, bueno, dice aquí, váyanse. Dios le dice: váyanse de aquí, porque ustedes han hecho de mi templo una sala de diversiones. Por eso los voy a destruir. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que donde hay tanta corrupción, que donde hay tanta contaminación, Dios decide que la gente se vaya. Por eso Dios expulsó a los habitantes de Canaán. Si nos ponemos a mirar, pues, y si tuviéramos esa noticia en pleno siglo XXI, pues muchos podrían catalogar esto de injusticia. ¿Cómo es que un pueblo viene del otro lado, atraviesan el Jordán y vienen a tomarse la tierra de Canaán? Eso aparentemente podría ser una injusticia, pero Dios lo determinó así. Dios lo determinó así. ¿Por qué Dios le dijo o sacó de la tierra a los cananeos? ¿Por qué? Porque la tierra estaba contaminada. Por esa razón. Porque la tierra estaba contaminada con tanto pecado. Y se las dio al pueblo de Israel. Ah, pero ¿qué hicieron los del pueblo de Israel? Vamos a mirar la otra parte de la historia. O sea, Dios les entregó la tierra al pueblo de Israel. Se las entregó en heredad. Pero el pueblo de Israel igual terminó contaminando la tierra. Con idolatría, con cultos a los Baales, con sacrificios humanos, con magia, con encantamientos, con brujerías, con fornicaciones, con asesinatos y una gran cantidad, con adulterios también, con injusticias, quebrantando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sacarlos de ahí también. Sacarlos de ahí. Porque la tierra es santa. La tierra es santa. La tierra del pacto. Y si sacó a los cananeos, también como disciplina, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes también se van a tener que ir. Se van a tener que ir de la tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿qué sucede? Que esta disciplina no es para toda la vida. Que esta disciplina no es para toda la vida. Esta disciplina es temporal.
Dios los saca, pero los va a volver a traer, porque esa tierra les pertenece a ellos. Esa tierra les pertenece a ellos. Dice el versículo 11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Mire, ¿qué nos dice aquí? Dios le está diciendo al pueblo, pues ustedes serían felices con profetas mentirosos, con profetas que les hablaran tonterías, necedades, sandeces. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy en día nos encontramos desafortunadamente dentro del mundo cristiano y dentro del mundo evangélico una cantidad de personajes, una cantidad de supuestos siervos de Dios detrás del evangelio de la prosperidad, que hacen campañas multitudinarias, supuestamente campañas de sanidades. Hay ciertos predicadores a los que se les ha comprobado que ellos no han hecho ningún milagro, que llevan personas en sillas de ruedas, con muletas, paralíticos, supuestamente, para que hagan el show. Y en mitad del show, en mitad de esa presentación, pues estos predicadores empiezan a pedir dinero, a pedir donaciones y no están pidiendo $1 o $2, no. Donaciones de 100, de 500, de $1,000 o 1,000 euros, cosas como esas. Y eso es una cosa exagerada. Y vienen predicando un evangelio totalmente contaminado. Y entonces, y la gente es feliz escuchándolos. La gente es feliz escuchando este tipo de predicaciones. Y es lo que dice aquí el versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo. O sea, ¿cómo, hasta qué punto están tan idos de la cabeza en el mundo? Y bueno, que la gente también tiene, como dice el apóstol Pablo, tiene comezón de oír. Tiene el deseo de escuchar una palabra, de escuchar palabras de Dios. Y vienen ciertas personas a hacer este tipo de predicaciones. Entonces vemos que estas iglesias son multitudinarias. Estas iglesias albergan miles de personas en cada culto. Albergan miles de personas, entonces estamos hablando que las iglesias ya no estamos hablando de cultos de 200 personas, ni de 300, ni de 500. Cultos de 40,000, de 50,000, de 60,000 personas. Eso es una cosa grande, muy grande. Detrás de este evangelio y de estas palabras. Por eso, mire, usted y yo tenemos que ser personas que agudicemos nuestros oídos y que miremos bien qué estamos escuchando en internet y a quién estamos escuchando y que discernamos bien la persona a la que estamos escuchando y muchas veces a través de los medios. Es una cosa muy fuerte. Dice el versículo 12, ya para terminar, dice la promesa, después de todo este juicio, dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Mire qué palabra más bonita. Entonces aquí, después del juicio, vienen unas palabras de restauración. Y esto es una de las cosas que nos vamos a encontrar en este libro de Miqueas, que siempre, cada sección la está cerrando con una palabra de esperanza, con una palabra de restauración.
Después del juicio, ¿qué va a pasar? De cierto te juntaré todo, dice Jacob. O sea, los descendientes de Jacob que hayan quedado con vida, los reuniré como a un rebaño. Recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas, dice aquí. O sea, Dios nos está diciendo, o le está diciendo al pueblo de Israel, que en aquel tiempo van a ser reunidos otra vez. Pero si nos está hablando de reunirlos, de recogerlos, es porque el rebaño está disperso. Es porque ese rebaño, en ese rebaño había una dispersión. ¿Y qué pasó? ¿Cuál dispersión? ¿De qué dispersión estamos hablando? Ah, bueno, de que habrá una dispersión, de que vendrán los asirios. Eso es de lo que está hablando aquí el profeta Miqueas, de que vendrán los asirios en un momento determinado y se llevarán a todo el mundo. Y los asirios eran muy crueles. ¿Y qué hacían? Prácticamente obligaban a la gente a cambiar su religión, a cambiar sus creencias, a cambiar su sistema religioso. O sea, la poca religión que tenían, vamos a hablarlo así. La poca religión que tenían. O sea, no pensemos que ahí había mucho, porque el reino de Israel, el reino del norte, ya estaba muy contaminado. Ya estaba muy contaminado y estaban creyendo más en los Baales y en la religión de Jeroboam que en Dios mismo. Entonces vinieron los asirios, se llevaron a toda la gente, a más de 30,000 personas, y los dispersaron, quedaron dispersos por el mundo. Cambiaron sus nombres, cambiaron sus apellidos, cambiaron sus costumbres y se perdieron en medio de la gente. Y esas son las tribus perdidas. O sea, no pensemos que yo era uno de los que pensaba así, que habían ciertos grupos de personas en un lugar remoto, en una isla o por allá en una montaña, unidos todos, reunidos y de un momento a otro iban a aparecer. No, no es así. Esta gente que fue dispersa, fueron dispersos por todo el mundo, fueron vendidos como esclavos, a las mujeres las casaron con otras, con otros hombres, fueron llevadas a un pueblo, a otro, al extranjero. Allí tuvieron hijos y descendencia y descendencia y descendencia. ¿Cuánta descendencia se puede tener en tantos años? Muchísimos descendientes. Y esa genealogía está ahí. Lo que pasa es que no sabemos dónde está y ellos no saben dónde están. Ni siquiera ellos saben que son descendientes de la casa de Israel. Y entonces hay mucha gente por el mundo, que puede ser descendiente de una de estas tribus y no lo sabe. Usted que me está escuchando, a lo mejor es un descendiente de la casa de Israel. A lo mejor es un descendiente. A lo mejor yo lo seré, no lo sé. Dios lo sabe. El único que lo puede saber es Dios. El único que lo puede saber. Pero ¿qué nos dice aquí? Que en algún momento el Señor va a recoger ese resto, los va a reunir como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. O sea, en algún momento Dios va a reunir a sus escogidos, aquellos que Dios ha escogido para servirle, para amarlo, para que le adoremos. Dios nos va a buscar. Dice, y subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Y quién es el que abre caminos? Vamos a pensar. Aquí nos menciona varias cosas. El que abre caminos, el que nos hace pasar por la puerta y el que va a ser el rey, que va a ir delante. Y eso nos conecta con Juan capítulo 10. El que abre caminos. El que abre caminos para usted y para mí. Y eso nos conecta también con aquella canción muy bonita que dice, milagroso, abres caminos, cumples promesas. Esa canción
Tiene que ver. Dios es el que abre caminos. Y en algún momento nos sacará de la dispersión. Nos traerá a sus terrenos. E iremos con Él. Mis amados, esto es una promesa para usted y para mí en este día de hoy. Si usted camina con el Señor, si usted ha recibido, ha aceptado al Señor en su vida y camina con Él, cuente con que Él va adelante abriendo un camino para nosotros, abriendo caminos, está delante de nosotros, abriendo el camino. ¿Para qué? Para llevarnos a la salvación, para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, para llevarnos a ese lugar de reposo. Esta promesa es una promesa mesiánica y dice que su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Vamos a recibir esa promesa en el día de hoy. El Señor es el que abre camino para nuestras vidas. El Señor es el que abre el camino para en nuestro recorrido con Él. ¿Cuál es la clave? Que usted, amado Hijo de Dios, no se aleje. Que usted, amado Hijo de Dios, no se aleje de Dios, no se aleje del Padre. No mire atrás, sino que cada día experimente la salvación que solamente el Señor puede traer a nuestras vidas. Padre eterno, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos este hermoso regalo y este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de poder estar en tu presencia, de poder deleitarnos en tu palabra, mi Señor amado. Gracias por tu palabra que nos levanta, por tu palabra que nos consuela, por tu palabra que nos fortalece cada día, amado Señor. Gracias porque en ti, Señor, siempre tendremos fortaleza. Y tú eres el que abres camino en medio de la soledad. Tú eres el que abre camino en medio del desierto. Tú eres el que abre camino en medio de la oscuridad también, en medio de las situaciones más inciertas de nuestra vida. Tú eres el que abre puertas que nadie puede cerrar, el que abre caminos que nadie puede torcer y en el que nadie nos puede desviar. Padre, ayúdanos a seguirte a ti. Ayúdanos a que nuestro corazón cada día esté inclinado a ti, Señor amado. Que nuestro corazón se incline a ti todos los días de nuestra vida. Padre Santo y Poderoso, hoy ponemos nuestra vida, rendimos nuestra vida a tus pies. Rendimos nuestro corazón a tus pies, mi Señor. Y te pedimos que nos protejas, que nos guardes, que guarden nuestra vida, Señor, de aquellas personas que maquinan cosas malas en contra nuestra, de aquellas personas que maquinan en sus camas y al amanecer ejecutan esas cosas que han maquinado, Señor. Yo te pido que hoy, Padre Santo, nos protejas y nos guardes, que cierres las bocas de esas personas que proliferan con su boca, que se sientan en algún lugar a hacer planes para arruinarnos, para acabarnos, Señor. Padre, yo te pido que nuestras vidas hoy sean protegidas, que protejas la vida de nuestro pueblo, de nuestras familias, de nuestras casas, Señor, de nuestros niños. Yo te pido, Padre Dios, que hoy tú hagas tu obra, Señor, preciosa y perfecta en medio de nosotros. Padre Santo y Poderoso, yo te alabo en esta noche, en este día, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre Dios, porque tú mismo nos das vida y tú mismo, Señor, eres el que consuela nuestras vidas y nuestros corazones. Yo te alabo, Padre Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.